¿De acuerdo? Entonces, en ahí habíamos quedado, básicamente, ¿no? En el pH habíamos visto el trastorno primario, compensación y la identificación del anion gap. Si el paciente tiene un trastorno que es acidosis metabólica con anion gap elevado, correspondía saltarnos al quinto paso. Si el paciente no tenía ese trastorno, entonces el quinto paso no corresponde realizarlo. Entonces, puede llegar a ser una regla de 4 pasos o 5 pasos, dependiendo de lo que encontremos, ¿no? Habíamos visto toda esta regla, habíamos hablado de acidemia y alcalemia, acidosis y alcalosis. Habíamos visto algunos ejemplos. Vamos a saltarnos directamente a esta parte, que es más o menos donde nos hemos quedado. Hemos hablado así rápidamente de lo que es el anion gap, pero es un tema muy, muy interesante y muy importante que lo sepan. Todo nuestro organismo está en equilibrio, todo está en equilibrio, ¿no? Hay una cantidad de cationes y una cantidad de protones. Hay una cantidad de ácidos y una cantidad de bases. Hay una cantidad de proteínas y hay una cantidad también de elementos que son otros elementos bioquímicos antagonistas de las proteínas, si vale el término, ¿no? Hay hormonas que tienen una acción estimulante y hay hormonas que tienen una acción inhibitoria. Entonces el organismo, de hecho, funciona como tal, con un complejo mecanismo de todos estos sistemas que hemos visto en fisiología, fisiopatología, bioquímica, y todo tiene que permanecer en equilibrio para que el organismo esté sano, ¿no? Lo mismo pasa con los trastornos ácido-base. Estos trastornos o este equilibrio ácido-base tiene que estar también en equilibrio. Y lo mismo ocurre con algo que se llama la evaluación de los cationes y aniones, ¿de acuerdo? También tienen que estar en equilibrio. Tiene que haber una cantidad muy importante y muy significativa de cationes y tiene que haber una cantidad muy importante, muy significativa de aniones. Ambos tienen que estar en equilibrio y eso va a manifestarse en una persona sana, ¿de acuerdo? Entonces, esto se puede ver alterado por alguna patología. Se puede romper este equilibrio y se producen los trastornos ácido-base como tal, ¿no? Entonces, eso es el cuarto paso, que básicamente es calcular o analizar el anion gap. ¿Pero qué es el anion gap en realidad? La cantidad de aniones y cationes en el organismo son muy similares. De hecho, si nosotros hacemos una sumatoria o una resta, mejor dicho, de todos los aniones versus los cationes, el resultado tendría que ser 0. El anion gap tendría que ser 0, porque es la misma cantidad de aniones que cationes, ¿no? ¿Cómo se podría medir esto? A través del laboratorio. Tendríamos que medir todos los cationes. Tendríamos que medir el sodio, el potasio, tendríamos que medir el calcio, tendríamos que medir elementos como el magnesio, por ejemplo, elementos con carga positiva. Todos esos elementos tendríamos que medir en el laboratorio y tendríamos que pedir todos los elementos que son negativos, proteínas, fosfatos, bicarbonato, el cloro y otros elementos negativos. Imagínense pedir todos estos laboratorios para poder calcular el anion gap. No es práctico, haríamos gastar nada más al laboratorio y sería muy complejo de calcular. Y no sería exacto a pesar de eso, porque hay muchos aniones que no suelen medirse en laboratorio y muchos cationes que no suelen medirse en laboratorio. Entonces, no es práctico. Entonces, lo que se hace es medir los cationes más significativos, que en este caso solamente es el sodio, y medir los aniones más significativos, que en este caso solamente es el bicarbonato y el cloro. Entonces, lo que se hace para calcular el anion gap es restar estos cationes versus los aniones, y eso es el anion gap. Entonces, tenemos el sodio menos el cloro, y este resultado menos el bicarbonato, ¿no? Entonces, ese es el resultado, y eso es el anion gap, que habíamos dicho que un valor promedio es de 6 a 10 aproximadamente, ¿no?
Entonces, no es difícil, solamente necesitamos estos valores que nos reporta el laboratorio, o sea, el sodio, cloro y bicarbonato. Y con eso podemos calcular el anion gap. Habíamos hablado de algunos ejemplos. Si tenemos un sodio de 135 y un cloro de 136 y un bicarbonato de 7.6, el resultado era un anion gap de 8, que estaba dentro de la normalidad. Si teníamos otros valores de estos electrolitos y nos salía un anion gap de 8.6, también podríamos considerarlo normal. Pero si el valor del anion gap nos salía más de 10, ya hablamos de un anion gap que está elevado. Si hacemos, y así sucesivamente, lo único que necesitamos del reporte de laboratorio es el sodio, el cloro y el bicarbonato. De esa forma nosotros podemos calcular el anion gap en cualquier contexto y el resultado nos dividirá o nos indicará si el paciente tiene un trastorno ácido-base con anion gap normal o con anion gap elevado. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Si el paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, correspondía a hacer el quinto paso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos habíamos quedado. Entonces, ¿qué es el delta-delta? Entendamos la etimología de la palabra delta, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra delta? Esta palabra delta, en realidad, es un concepto que se utiliza para definir variabilidad de un hecho basal y a lo que encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden encontrar el delta-delta del bicarbonato. ¿Cómo se puede obtener eso? Y se puede obtener el delta del anion gap. ¿En qué consiste esto? Entonces, delta no significa más que la diferencia entre el valor que encontramos y el valor normal. Eso es delta. Entonces, podemos encontrar el delta del sodio, por ejemplo. Podemos hablar del delta del oxígeno, por ejemplo. ¿Qué significaría delta del oxígeno, por ejemplo? Que una persona normal tiene que saturar 94, por ejemplo. Tiene que tener saturación de 94. Es una persona normal. Pero si nosotros encontramos a una persona que está saturando 80, entonces, ¿cuánto es el delta del oxígeno de este paciente? De 94 a 80, ¿cuánto es la diferencia? 14. Entonces, ese es el delta del oxígeno. Así tenemos que entender este concepto de delta. Entonces, tenemos que hacer el delta de estos dos valores, del bicarbonato y del anion gap. Entendiendo que el valor normal del bicarbonato es 26. Podemos trabajar con 24 también. Habíamos trabajado, de hecho, en la anterior semana con 24. Entonces, se puede utilizar el valor que nos dé el laboratorio, que nos reporte el laboratorio, o que los libros nos indiquen cuál es el valor normal, ¿de acuerdo? Partimos de ese concepto normal. ¿Cuánto es el valor normal del anion gap? 6. Entonces, si partimos de esos conceptos que son los valores normales, debemos hacer el delta o la diferencia a lo que encontramos en el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el delta-delta? Dividir el delta del anion gap con el delta del bicarbonato, ¿de acuerdo? Ejemplos. Mejor es entendiendo esto con ejemplos y con ejercicios. Nos muestran esta gasometría, que la vamos a seleccionar ahorita. Tenemos acá esta gasometría. Fíjense, esta gasometría. De aquí, ¿qué nos va a interesar? ¿O qué es lo importante de esta gasometría? Lo que tenemos que calcular es el anion gap de este paciente y tenemos que calcular o ver el bicarbonato. El bicarbonato de este paciente. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente tiene un sodio de 136, un cloro de 104 y un bicarbonato de 6.9, el primer paso para calcular el delta-delta es calcular el anion gap. Entonces, el anion gap de este paciente es de 25.1, ¿no? ¿Y cuál es el anion gap normal? 6. Entonces, ¿cuánto será la diferencia o el delta del anion gap? Hacemos nada más que la resta de esto, de este es 25 menos lo que es normalmente el anion gap.
Entonces el resultado es 19.1 y ese es el delta del anion gap. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el bicarbonato? ¿Cuál es el delta del bicarbonato? Si tenemos 26 y lo restamos 6.9, que es el valor que tiene el paciente, nuestro delta de bicarbonato va a ser 19.1. Entonces, calculamos el delta-delta, que es la diferencia del anion gap, dividido entre la diferencia del bicarbonato, que es lo que se calcula. Entonces, vamos a tener tres posibilidades de resultados. Nos puede dar este resultado 1 a 2. Entonces, se dice que el trastorno es puro, que no hay otro trastorno más. Si tenemos un valor de menos de 1, aparte de la acidosis metabólica con anion gap elevado, el paciente tuviera una acidosis metabólica con anion gap normal, ¿de acuerdo? Si es que el valor es menos de 1. Si es que el valor resulta más de 2, aparte de tener acidosis metabólica con anion gap elevado, el paciente tiene alcalosis metabólica además, ¿de acuerdo? Entonces, en conclusión, ¿para qué sirve calcular el delta-delta? Nos sirve para ver si hay un trastorno terciario, ¿de acuerdo? El trastorno primario, ya sabemos cuál es. ¿Cuál es el trastorno secundario? Para ver si no está compensado este trastorno primario, se habla de un trastorno secundario, ¿verdad? Entonces ya tiene dos trastornos el paciente. ¿Y para qué sirve el delta-delta? Para ver si aparte de esos dos trastornos hay otro trastorno más, o sea, un tercer trastorno. Para eso sirve el delta-delta, para ver. Si el valor de este delta-delta sale en 1 a 2, no hay un trastorno terciario. Pero si hay un valor de menos de 1 o más de 2, sí hay un trastorno terciario. Si es menos de 1, ¿cuál sería el trastorno terciario? Sería una acidosis metabólica con anion gap normal, por eso está acá. Si el resultado del delta-delta sería más de 2, el trastorno terciario sería una alcalosis metabólica. O sea, el paciente tuviera, además del trastorno primario y secundario, una alcalosis metabólica además. Para eso sirve calcular el delta-delta. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto? Esto es muy importante porque mañana vamos a hacer puro ejercicio. Pues ya es calcular. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté quedando claro? Entonces, ¿cuál Yo será tengo el una delta-delta consulta. de este paciente? Y el delta del anion gap es 19.1 dividido entre el delta de bicarbonato, que también es 19.1. El resultado es 1. Entonces, el paciente no tiene otro trastorno terciario y se queda con esos dos trastornos nada más. Para eso es el cálculo del anion gap, del delta-delta. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, que ustedes lo van a realizar. Saquen su calculadora y vean este siguiente ejemplo. Calculen el delta-delta considerando que el carbonato normal es 26, el anion gap normal es 26. Esta es la fórmula y aquí tienen su gasometría. Tiene un sodio de 145, un cloro de 106 y un bicarbonato de 56. Ya, se los calculo el anion gap rápidamente, tiene 17.4. Listo, calculen el delta-delta y me lo escriben en el chat. Calculen el delta-delta. ¿Alguien ya calculó cuánto es el delta-delta? Calculen. No hay nadie.
¿Cuánto es el delta delta? Vamos, vamos. A ver, yo hago también el ejercicio con ustedes. Tenemos... Ok. Ya lo tengo. ¿Nadie? Solo necesitan una calculadora. O si son buenos en matemáticas, pues ni calculadora. ¿Cuánto es el delta delta de esta gasometría? Ok, llega una respuesta. Solo una respuesta. Hay otra respuesta. Ajá. Ok. Creo que ha quedado claro. Lo vamos a hacer, pero de todas maneras. Entonces, lo primero que hacemos es el delta del anion gap, que es la diferencia entre lo que tiene el paciente, que sería esto, menos lo que es lo normal. Entonces, ¿cuánto es el valor de 17 menos 6? Pues sería 11.4, ¿no? Dividido entre el delta del bicarbonato. ¿Y cuál es el delta del bicarbonato? Tenemos este valor, 56.4, menos lo normal, que sale 30.4 también. Entonces, hacemos la división. 11.4 entre 30.4. Y el resultado es 0.37. Dos de ustedes lo han redondeado a 0.4, que también es válido. No hay problema, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula el delta delta. Y tenemos 11.4 dividido entre 30.7 y el delta delta es 0.37. Si vemos nuestros resultados, ¿cuáles son los resultados que deberíamos tener? Corresponde a este parámetro. Entonces, ¿el paciente tiene un trastorno terciario? Sí. ¿Cuál es el trastorno terciario? Una acidosis metabólica con anión GAP normal. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve el delta delta. ¿Y por qué es importante hacernos tanto lío, digamos? Porque el manejo de una acidosis metabólica con anion gap normal es diferente, o las causas son diferentes a que una acidosis metabólica con anion gap elevado o una alcalosis metabólica. Entonces, no es lo mismo. Es para un trastorno terciario, el delta delta, ¿de acuerdo? El trastorno secundario es la descompensación con la fórmula de compensación. Acuérdense eso, ¿de acuerdo? Y generalmente llegamos hasta este punto cuando tenemos una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿de acuerdo? Bien, finalmente tenemos otro ejemplo. Tenemos ahí, ¿y cuánto sería el delta delta? ¿Y cuál sería la interpretación de ese valor? Y ahora sí tienen que darle el nombre, apellido y el otro apellido más, ¿no? Ahí tienen los ejemplos. Hagamos el ejercicio otra vez.
y respóndanme por el chat. Uno. 1.5. 1. De hecho, no es 1 por si acaso, ¿no? ¿Cuál es el anion gap o el delta del anion gap? 14 menos 6, 8, ¿no? Ese es el valor. ¿Y cuál es el delta del bicarbonato? 26 menos 14, o sea, solamente es hacer la diferencia de estos dos, que es 12. Entonces, lo que hay que hacer es dividir 8 entre 12 y el delta es 0.6. Entonces, ¿cuál sería el trastorno terciario? ¿Hay trastorno terciario o no? Si sale el valor de 1 a 2, es puro, o sea, no hay otro trastorno. Si sale menos de 1, que este sería el caso, menos de 1, 0.6, el trastorno sería una acidosis metabólica con anion gap normal, ¿no? Y si tenemos un valor de más de 2, es una alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? ¿Está comprendido entonces? Ahí entonces, ahí acabaría de darle el nombre, el apellido a el trastorno ácido-base. Y a partir de ahí, tener en mente, pues ya tengo el diagnóstico de este paciente, ¿no? Y entonces, el siguiente paso correspondería a, ¿y ahora qué? ¿Qué le hacemos a este paciente, no? Entonces, no serviría de nada o no sería muy práctico que ustedes sepan muy bien, que dominen esta parte y luego qué, cómo lo pueden aplicar en sus pacientes. Esa es la segunda parte de esta presentación, ¿no? Entonces, calculan el delta y ya le darían el diagnóstico al paciente y entonces ahora viene el abordaje. ¿Qué le hacemos a un paciente si tiene acidosis metabólica? ¿Qué hacemos o cómo se aborda a un paciente que tiene alcalosis metabólica o acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria? ¿En qué patologías debo pensar y cuál sería el tratamiento que se debe seguir? Para eso sirve. De nada serviría hacer el diagnóstico y pues no saber qué hacer o no hacerle nada. No tendría ningún sentido, sino aplicar todo este conocimiento en algo práctico. Y esa es la segunda parte, ¿de acuerdo? Si va surgiendo dudas o preguntas, comentarios en el transcurso del desarrollo de la clase, no duden en escribir en el chat, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hablar de los dos primeros trastornos, que serían los trastornos ácidos, que corresponde a la acidosis. ¿Por qué digo dos trastornos? Porque hay dos trastornos ácidos, ¿no? Una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo para qué sirve hacer el diagnóstico si no sabemos abordarlo? Entonces, el abordaje de los pacientes es lo que vamos a presentar. Este es el algoritmo o las acciones y las cosas en que debemos pensar a través de este algoritmo.
Este algoritmo está publicado en un artículo del New England Journal of Medicine, que lo he subido a la Classroom. Léanlo, está muy interesante, muy bien descrito y muy completo la descripción de todos los trastornos ácido-base. Y básicamente lo que nos proponen los autores es este algoritmo, ¿no? Todo está en inglés. Pues lamentablemente han escogido una especialidad o una rama de las ciencias, que es la medicina, que lamentablemente, no sé si lamentablemente o afortunadamente, todo lo mejor, todo lo nuevo sale en inglés, ¿no? Entonces, necesariamente, si ustedes hablan inglés, pues qué bueno. Y si no, pues nunca es tarde para aprender inglés y créanme que eso les va a dar un plus en cuanto a todo lo que puedan aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es lo que vamos a desglosar en la tarde de hoy. ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene acidosis, ¿no? Entonces, eso es lo que corresponde en esta presentación. Bien, todo partimos del concepto de un pH que esté, pues, menos de 7.35, ¿no? Donde la concentración de hidrógeno se ha aumentado por alguna razón. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hacemos la interpretación ácido-base viendo la gasometría, solamente viendo la gasometría, esta herramienta que nos las presentan rápidamente. Entonces nos podemos presentar ante un episodio, ante una situación de acidemia. Entonces automáticamente tenemos que ir desglosando todo este algoritmo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahora, la acidemia es diagnóstico de acidosis, o sea, no hay una acidemia y el paciente tenga alcalosis, eso no existe. Si el paciente tiene acidemia, de por sí tiene acidosis, ¿no? Pero si el pH está normal, ahí sí nos complica un poco. Puede ser acidosis o puede ser alcalosis, ¿no? Porque ya habíamos visto esa situación. Pero si tenemos acidemia, pues de hecho tiene acidosis y no hay discusión, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto de una acidemia o de una acidosis, tenemos dos caminos. O el paciente tiene algo metabólico, como me voy a dar cuenta a través del bicarbonato, habíamos hablado que el bicarbonato está bajo. O tiene una acidosis respiratoria. Y como nos damos cuenta que el CO2 o la presión parcial de dióxido de carbono se está elevada. Entonces tenemos esas dos posibilidades. O tiene una acidosis metabólica o tiene una acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar la primera situación, la acidosis metabólica. ¿Qué hacemos cuando hemos diagnosticado el trastorno primario? Hemos diagnosticado el trastorno primario, hemos visto que el bicarbonato está bajito. El siguiente paso o la siguiente situación que debemos hacer es ver la compensación. ¿Cómo se hace la compensación? Habíamos visto la aplicación de una fórmula que es el CO2 esperado, ¿no? Habíamos dicho que cómo se calcula si este CO2 es el que esperamos a través de esta fórmula, que es el bicarbonato más 15. Hay otra fórmula, la de Winters, la que hemos hablado también, que nos dice que es bicarbonato por 1.5 menos bicarbonato por 1.5 menos 8 más menos 2. Ese era el resultado. Es una fórmula muy, muy compleja. Entonces lo hemos simplificado en bicarbonato más 15. Con eso vemos si el trastorno está compensado o no está compensado, ¿no? Esa es la segunda tarea, si vale el término, que deberíamos seguir. Luego, que hemos visto si el trastorno está compensado o no está compensado, el tercer paso es, o el cuarto paso en este caso es calcular el anion gap. ¿Cómo se calcula el anion gap? También hemos visto que la resta nada más que del sodio, menos el cloro, menos el bicarbonato, y ya tenemos el anion gap. Aquí es importante comentarlos, porque sí tienen que saberlo, que cuando hay un paciente que tiene hipoalbuminemia, esto entre paréntesis lo ponemos, ¿no? No se confundan, esto solamente es para su conocimiento. Cuando un paciente tiene hipoalbuminemia, se dice que por cada gramo o por cada unidad de que la albúmina baja en sangre, el anion gap debemos corregirlo y debemos aumentar a este resultado un valor de 2.5 por cada punto de albúmina que baje. ¿De acuerdo?
Ejemplo, si tuviéramos un paciente que tiene hipoalbuminemia de 2, considerando que el valor normal es 4, ha bajado 2 puntos. Entonces, el anion gap que calculamos, ponte que hayas calculado 10, en realidad no es 10, en realidad tienes que aumentarle 2.5 por cada punto de albúmina que ha bajado. En realidad, el anion gap de este paciente no es 10, sino 15. Eso se corrige cuando tenemos hipoalbuminemia. Paréntesis, cerramos paréntesis, eso es para su conocimiento, es algo fino que sí es importante que lo sepa, ¿de acuerdo? Bueno, pero nos quedamos con el anion gap. Entonces, hasta ahí creo que no hay problemas, ¿de acuerdo? Cuando calculamos el anion gap, nos podemos presentar en dos escenarios también, o dos situaciones podemos tener. Que el anion gap sea normal o que el anion gap sea elevado, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos cuando el anion gap es normal? ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene acidosis metabólica con anion gap normal? Esa es una pregunta que la vamos a responder ahora. Cuando tenemos anion gap normal, una acidosis metabólica con anion gap normal, lo que debemos hacer es calcular una situación o una variable que se llama anion gap urinario, ¿de acuerdo? Tenemos que calcular el anion gap urinario. ¿Y cómo se calcula el anion gap urinario? Para eso necesitamos también otro dato de laboratorio que nos reporten, que son electrolitos urinarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace o cómo se calcula el anion gap urinario? Pues básicamente es sumar los cationes, en este caso el sodio urinario más el potasio urinario, y restarlo menos el cloro urinario. El bicarbonato urinario no sale, no lo reportan los laboratorios, por eso no entra acá, ¿de acuerdo? Entonces acá podemos tener dos resultados. Que el anion gap urinario sea negativo o que sea un valor de 0 o menos de 0, o que sea un valor positivo, más de 0, que sea 1, 2, 3, 4, 5 o más. Entonces hay dos posibilidades cuando calculamos el anion gap urinario, ¿no? Y de esa forma vamos a saber por qué el paciente tiene acidosis metabólica con anion gap normal. Si tiene anion gap urinario negativo, lo que debemos pensar es que el paciente está con diarrea y por ahí está perdiendo bicarbonato, o tiene un exceso de cloro. Por ejemplo, son pacientes que les pasan mucho cloruro de sodio, mucha solución fisiológica, y el paciente empieza a hacer hipercloremia. O el paciente tiene acidosis tubular renal proximal, ¿no? Que esto se acompaña de hipofosfatemia, hiperuricemia y glucosuria, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que ya están empezando a confundirse, está empezando a ser un poquito ya más difícil esto, pero no se asusten. Básicamente, lo que tienen que recordar o lo que tienen que saber es que cuando tenemos un paciente con acidosis metabólica, con anion gap normal, el siguiente paso es calcular el anion gap urinario. Si tenemos anion gap urinario negativo, tenemos que pensar en estas tres situaciones. Ahora, si calculamos el anion gap urinario y nos sale un valor positivo, podemos pensar en dos cosas nada más. En acidosis tubular renal tipo 1 y en acidosis tubular renal tipo 4, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El potasio sérico y el pH urinario, nada más la diferencia. No se compliquen mucho. Solo es importante que sepan que cuando el paciente tiene acidosis metabólica con anion gap normal y tiene un anion gap positivo, tiene un problema en los túbulos renales y tiene un problema renal el paciente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues corresponde al nefrólogo evaluarlo más, y el nefrólogo pedirá pH urinario, potasio sérico y concluirá en estos trastornos. Y aquí el tratamiento es alcalinizar la orina, ¿no? Como tal. Y aquí puede ser reponer en realidad volumen, ¿no? Es darle, porque ha perdido el bicarbonato. Entonces el paciente aquí es volumen y aquí es reponerle bicarbonato. Para eso sirve el llegar al diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos cuando tenemos el otro extremo? Cuando tenemos un paciente donde le calculamos el anion gap y el anion gap es elevado. Entonces, ahí podemos utilizar esta mnemotecnia, que es el Goldmark.
que también está en el artículo, de hecho del artículo es donde sacamos esto, y básicamente es pensar en estas posibilidades de Goldmark, que es glicoles, pensar en intoxicación por glicolis, o oxiprolino, o lactato elevado, la L, o que el paciente tenga lactato elevado, LOD. La M es de intoxicación por metanol, la A es intoxicación por aspirina, la R es de rhabdomiólisis, la R es de renal, de insuficiencia renal crónica, y la K es de cetoacidosis. ¿Qué son las causas o las razones por las que el paciente pueda tener una acidosis metabólica con anion GAP elevado? Muchas de ellas son intoxicaciones, entonces debemos pensar en intoxicaciones o en enfermedad renal crónica, por eso está la R, o en cetoacidosis, o en el lactato elevado. ¿Cuándo se eleva el lactato? Cuando el paciente está en shock, cuando el paciente está en choque, ¿no? Entonces tenemos que pensar en estas posibilidades que las resumimos en intoxicaciones, en insuficiencia renal crónica, en cetoacidosis o en el lactato, ¿no? ¿Cuándo se presenta el lactato elevado? Cuando hay choque, cuando hay hipovolemia, hipoperfusión. ¿De acuerdo? No nos quedamos ahí cuando tenemos el paciente con acidosis metabólica con anion GAP elevado. Ahí hay dos posibilidades para poder hacer un diagnóstico más fino en los pacientes. Hacemos el delta-delta, que ya habíamos visto cómo se hace el delta-delta, para ver si hay, aparte de esto, otro trastorno más, aparte de acidosis metabólica con anion GAP elevado. ¿De acuerdo? Y si estamos pensando en intoxicaciones, hay algo que es muy útil y que se puede hacer, es calcular el osmolar gap. Acuérdense que gap era la diferencia de dos cosas, entonces la diferencia de la osmolaridad, nada más. Entonces en ahí sí necesitamos un dato de laboratorio que sería la osmolaridad. Tendrían que reportarnos el laboratorio cuánto es la osmolaridad. Y tendríamos que restarlo por la osmolaridad calculada que nosotros le hacemos, ¿no? ¿Cómo se calcula la osmolaridad? Aquí está. 2 sodios más glucosa entre 18 más urea entre 2.8. Esto obtenemos el resultado y sería el osmolar calculado, y lo que nos reporta el laboratorio, la osmolaridad, y el valor, si es más de 10, pensamos en intoxicación por alcoholes, metanol, etilenglicol o el alcohol etílico nada más, ¿no? Cuando pensamos en pacientes intoxicados. ¿De acuerdo? Hay una pregunta aquí. ¿Cuál es el valor que se toma para definir si el anion GAP urinario es negativo o positivo? Es el valor exacto que te sale, ¿no? Si el valor de esta suma aritmética te sale 0 o menos de 0, o sea, negativo, te puede salir menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, un anion GAP negativo. Pero si el valor te sale más de 0, más 1, más 2, más 3, el valor es un anion GAP positivo. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, para recapitular básicamente esto, que es, digamos, lo más frecuente, y sí o sí tienen que meterse este algoritmo en la cabeza, grabárselo o tenerlo ahí disponible ahí en su celular, en donde sea, para que no se les olvide. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un paciente que tiene acidosis metabólica, ya hemos visto, vemos la compensación. Después de ver la compensación, vemos el anion GAP. Y ahí podemos ir a dos posibilidades, con anion GAP normal y con anion GAP elevado. Tenemos con anion GAP normal, hacemos los electrolitos urinarios y tenemos los valores para pensar en estas posibilidades diagnósticas. Tenemos un anion GAP elevado, tenemos que pensar en la anatomotecnia Goldmark, y luego hacemos el delta-delta para ver si hay otro trastorno más. Y si estamos pensando en intoxicaciones, tenemos que hacer el osmolar gap, que no se hace normalmente porque el laboratorio, muy pocos laboratorios nos van a reportar la osmolaridad sanguínea, casi no nos reportan, ¿de acuerdo? La calculada, pues sí la podemos calcular, pero necesitamos el valor medido. Entonces, en laboratorios o en hospitales donde manejan muchas intoxicaciones,
sí van a medir la osmolaridad y sí van a poder calcular para ver si hay intoxicación por alcoholes, ¿no? Entonces, de esa forma se aborda a los pacientes con acidosis metabólica, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos la otra posibilidad de acidosis que sea respiratoria en esta vez? ¿Cómo lo definimos? Acidosis respiratoria, habíamos dicho que es la elevación del CO2, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos ante esta posibilidad cuando tenemos acidosis respiratoria, cuando hay elevación del CO2? Lo primero que tenemos que hacer es la compensación. Y para eso habíamos visto reglas de compensación de la acidosis respiratoria. ¿Cuáles eran esas? Por cada 10 milímetros de CO2 que se elevaba, tenía que elevarse el bicarbonato en 1 si es agudo, y por cada 10 milímetros de mercurio del CO2 que se elevaba, el bicarbonato tenía que elevarse en 4.5 o en 4 a 5 si es crónico. Hasta ahí, creo que la anterior clase lo hemos visto claro. Después de eso, ¿qué? ¿Qué queda en la acidosis respiratoria? Después de hacer eso, lo que corresponde es calcular o evaluar algo que es muy importantísimo, que se llama gradiente alveolo arterial. Gradiente alveolo arterial o alveolo capilar también se llama. ¿Y cómo se calcula o cómo se saca el gradiente alveolo arterial? Con esta fórmula, que no es más que la presión alveolar menos la presión parcial de oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, así se calcula el gradiente alveolo arterial. Cuando calculamos el gradiente alveolo arterial, no se preocupen, ¿qué es el gradiente? Ahorita lo vamos a ver con mucho más detalle. ¿De acuerdo? Cuando calculamos el gradiente alveolo arterial, vamos a tener dos posibilidades. Que el resultado sea menos de 10 o menos de 20 en ancianos, o que el resultado sea más de 10 o más de 20 en ancianos. Si el resultado del gradiente alveolo arterial es menos de 10, el paciente tiene un problema, la acidosis respiratoria es por un problema de hipoventilación, pero que no sea de patología pulmonar. En ahí pensamos que el paciente pueda tener un problema, por ejemplo, un TEC. El paciente con un TEC se olvida de respirar, ¿no? ¿Por qué? Porque está dañado su centro respiratorio por el TEC. Tiene un Glasgow de 7, 6, y el paciente se olvida de respirar. Y como se olvida de respirar, empieza a acumular dióxido de carbono, ¿no? Y entonces esta acumulación de dióxido de carbono, porque no está respirando bien, empieza a elevarse el dióxido de carbono y empieza a ocurrir el trastorno, que sería una acidosis respiratoria. Y entonces, si nosotros calculamos esto, pues hacemos el diagnóstico. Entonces el paciente no tiene nada pulmonar, el problema es extrapulmonar. Puede ser un TEC, ese es el ejemplo más claro que puedan tener, pero también puede ser otro problema, puede ser, por ejemplo, una intoxicación también, ¿no? Por benzodiazepinas, por ejemplo. El paciente igual se olvida de respirar, hay un problema en el sistema nervioso central y sus pulmones están bien. ¿Pero por qué está acumulando CO2? Porque hay algo extrapulmonar. Para eso nos sirve el gradiente alveolo arterial, para ver si hay patología pulmonar o no hay patología pulmonar. ¿Qué pasa si tenemos un gradiente alveolo arterial más de 10 o más de 20 en ancianos? Entonces ahí sí el paciente, esa acumulación de dióxido de carbono es por una patología pulmonar propiamente dicha. Puede ser neumonía, EPOC, fibrosis, etcétera, etcétera, pero ya sabemos que el pulmón es en realidad el que está fallando, ¿no? Entonces, esas dos posibilidades tenemos calculando esto que es muy, muy importantísimo, que se llama gradiente alveolo arterial o gradiente alveolo capilar. ¿De acuerdo? Bien, entonces no se olviden de ese algoritmo que lo he desglosado y es la forma en cómo debemos abordar estos dos grupos de patologías que son las acidosis, ¿no? Que ya sea metabólico o respiratorio. Y nos vamos a los otros trastornos contrarios a la acidosis, que son la alcalosis. Entonces, ahí,
También hay un algoritmo propuesto que también está en el artículo y ahí lo pueden leer. Y ahí está desglosado todo, que lo vamos a desglosar punto por punto. ¿De acuerdo? Lo mismo, podemos tener a un paciente que tenga alcalemia, ya saben la definición de alcalemia, y de hecho la alcalemia hace, de por sí el trastorno, hace el diagnóstico de los trastornos de alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria. Sin embargo, un pH normal no descarta el trastorno, habíamos dicho, ¿no? Entonces, esa era la importancia de diferenciar EMIA versus OSIS, ¿no? Bien, tenemos un paciente con alcalemia y nos podemos enfrentar a dos posibilidades. O sea, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. ¿Cuándo es una alcalosis metabólica? Cuando el bicarbonato se empieza a elevar. ¿Y cuándo es una alcalosis respiratoria? Cuando el CO2 baja, ¿no? Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Vamos a hablar de una de ellas primero, que es la alcalosis metabólica. Cuando tenemos alcalosis metabólica, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando ya hemos hecho el diagnóstico del trastorno primario, tenemos que ver la compensación. ¿Cómo se ve la compensación? A través de la misma fórmula que la acidosis respiratoria, que es el bicarbonato más 15. Con eso vemos si está compensado el trastorno o está descompensado, ¿no? Una vez que hemos hecho esto o hemos llegado a este paso, el siguiente paso es, aquí sí o sí necesitamos igual otro electrolito urinario, que sería el cloro urinario, ¿de acuerdo? Sí o sí necesitamos ver el cloro urinario para ver de qué estamos hablando. Entonces, cuando pedimos el cloro urinario al laboratorio, aquí vamos a tener dos posibilidades. Así es más o menos el algoritmo. Por eso tienen que ir aprendiéndoselo o estos algoritmos tenerlos ahí en mano para que vayan analizando. Si tenemos un cloro urinario menos de 25 milimoles litro, entonces decimos que es un cloro bajito, que está el cloro bajo o normal. Entonces el cuadro de la alcalosis metabólica se llama cloro sensible, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir que esto? Que va a responder a la administración de cloro. ¿Y dónde hay cloro? En la solución fisiológica, que es cloruro de sodio, ¿no? Entonces, y asumimos que el paciente ha tenido vómitos y por eso tiene alcalosis metabólica, ha perdido bicarbonato por los vómitos y pues va a responder a solución fisiológica, ¿no? Pero podemos encontrarnos en la otra posibilidad, que el cloro urinario sea alto y a este paciente se le llama paciente cloro resistente, que quiere decir que el paciente tiene alcalosis metabólica cloro resistente, que no va a responder a la solución fisiológica. Entonces, no es recomendado pasarle solución fisiológica a este paciente que tiene cloro urinario alto. Si tiene cloro urinario alto, el siguiente paso es ver o analizar el potasio urinario. Y si el potasio urinario está menos de 20 milimoles por día, entonces el paciente probablemente tenga un trastorno de abuso de laxantes. Hay pacientes que utilizan muchos laxantes, lactulosa, o a veces nosotros les damos muchos laxantes a los pacientes que a veces son muy constipados y lo que podemos producir es una alcalosis metabólica clorresistente, ¿no? Que vamos a tener este patrón. El cloro urinario va a estar alto y el potasio urinario va a estar bajito. Entonces eso es, generalmente se ve en el abuso de laxantes. Pero podemos tener el otro extremo. Aquí me equivoqué. El potasio es más de 20 acá, ¿no? El potasio es más de 20, no es menos de 20. Un potasio urinario alto también, igual que el cloro. Y ahí hay dos posibilidades. Que el paciente tenga una presión normal o baja y estamos ante dos síndromes que se llaman el síndrome de Gitelman o el síndrome de Bartter, ¿no? O si el paciente tiene una presión alta, estamos ante un exceso de mineralocorticoides en el paciente. Y también el tratamiento pues, de esto es totalmente diferente a esto, ¿no? Porque muchas veces asumimos que el paciente está deshidratado cuando tenemos alcalosis metabólica. Sí, un gran grupo de los pacientes sí está deshidratado y sí es clorosensible y sí va a responder a la hidratación fisiológica,
pero hay un grupo de pacientes que no va a responder y de hecho lo podemos empeorar. Es el paciente que tiene cloro urinario alto y es cloro resistente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma o esa es la manera de cómo podemos abordar a los pacientes que tienen este otro trastorno que son alcalosis metabólica. Bien, eso por un lado, ¿no? Cuando tenemos alcalosis metabólica. ¿Qué pasa en el otro extremo o en la otra posibilidad? La otra posibilidad es que el paciente tenga un trastorno respiratorio, que básicamente es la alcalosis respiratoria, cuando el CO2 está bajito, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo vamos a abordar al paciente? De la misma forma que la acidosis respiratoria. Seguimos el mismo algoritmo. Tenemos que ver la compensación, en este caso, a través de las reglas de compensación, que eso lo habíamos visto la semana pasada, a través de estas fórmulas o a través de estas reglas. Y el siguiente paso es el cálculo o la evaluación del gradiente alveolo arterial. ¿De acuerdo? ¿Cómo era la fórmula? La presión alveolar menos la presión parcial de oxígeno y teníamos el gradiente alveolo capilar. Luego de eso, las posibilidades eran que tengamos un gradiente alveolo arterial menos de 10 o más de 10. Y esto se veía en patología extrapulmonar y esto en patología pulmonar. Para eso es importante ver el gradiente alveolo capilar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma en cómo deben abordar a los pacientes cuando hay trastornos ácido-base en diferentes contextos, ¿no? Entonces, no solamente es ver la gasometría, hacer el diagnóstico del trastorno primario, ver si está compensado, sino ya después de darle el nombre y el apellido o los dos apellidos que tenga, el siguiente paso es analizar por qué está así el paciente o por qué tiene esto. Si tiene acidosis metabólica, acuérdense del algoritmo, tiene acidosis metabólica, entonces veremos el anion gap, si es normal o alto. Si es normal, pedimos electrolitos urinarios para calcular el gap urinario. Vemos cómo está, si es positivo o negativo, y a través de eso, pues vemos las posibilidades diagnósticas. Si es con anion gap elevado, tenemos que tener en mente qué posibles causas llevan a un acidosis metabólica con anion gap elevado. Tenemos que calcular el delta-delta para ver si hay otro trastorno más o si no, no. Y si estamos pensando en intoxicaciones, los alcoholes son muy letales, tenemos que hacer el osmolar gap para ver si hay una diferenciación más de 10 para sospechar de intoxicación por alcoholes, ¿no? Alcohol etílico, el metanol, el etilenglicol, que son muy, muy graves en los pacientes, ¿no? Y lo mismo, si tenemos alcalosis metabólica, ver qué es lo importante, el cloro urinario, para ver si es cloro sensible, y entonces le puedo pasar puro fisiológico, o es cloro resistente, y ver la presión arterial para ver si no está en un síndrome de Gilbert, de Barner, o de Gilterman. O si la presión es alta, pues un exceso de mineralocorticoides, ¿no? Entonces, de esa forma tengo que ir analizando todas las posibilidades de los trastornos ácidos bases. Ahora, si el problema es respiratorio, lo mismo, ¿no? Ver las compensaciones y ahí sí es importantísimo calcular el gradiente, que es la segunda parte de esta jornada, lo que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No se preocupen, mañana vamos a practicar mucho de esto, mañana vemos muchos ejercicios de esto. Ustedes van a hacer los diagnósticos, ustedes van a llegar al diagnóstico final y pues de esa forma, practicando, viendo, es la única forma en cómo se les va a quedar grabado todo esto, ¿no? Lo mismo que en el electros, viendo electros, ya tienen una base de cómo hacer una interpretación electrocardiográfica. Lo mismo tienen que tener una base de cómo hacer una interpretación gasométrica, que son dos herramientas ahí a la cabecera del paciente, ¿no? Bien, si no hay alguna duda, alguna pregunta, nos vamos a tomar un descanso de unos 5 a 7 minutos. Vamos a tomar un vaso de agua. Preguntan, organicen un poquito sus ideas y pues retornamos en unos 5 a 7 minutos.
Para que ustedes recuerden esto, para que puedan entender el gradiente alveolo capilar, es importante que recuerden estos conceptos básicos. Esto es el oxígeno. El oxígeno, pues, tiene que llegar desde el aire ambiente, desde la atmósfera, hasta el alveolo. Y tenemos que ver cómo se mueve entre el alveolo y el capilar para ver cómo está esa barrera alveolo capilar. Y eso es el gradiente. Entonces, el oxígeno, pues, tiene que pasar todas estas estructuras, desde la nariz, la boca, la faringe, laringe, tráquea, bronquios, y llega a los alvéolos. A través de ahí llega a los capilares y a través del sistema circulatorio ese oxígeno se distribuye en las células y eso es lo que hace que funcionen las células. Eso hace que que pensemos, que trabajemos, que hagamos todo a través de ese mecanismo de pulmón y el aparato circulatorio, ¿no? Ese oxígeno va a llegar a las células, va a llegar a las mitocondrias y a través del ciclo respiratorio celular va a generar energía, ¿no? Que es el ATP. Y esa energía es lo que va a hacer funcionar a la célula y dependiendo en qué órgano se encuentre, pues cumplirá su función la célula, ¿no? Ya sea neurotransmisora, endocrina, muscular, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso es lo que tenemos que analizar también a través de los gases. Cómo se comporta el oxígeno desde el ambiente hasta los alvéolos o hasta los pulmones. Un concepto que está equivocado, que es importante que sepan ustedes que está mal utilizado y que de hecho se ha vuelto en un mito, es decir, que a mayor altura la concentración de oxígeno disminuye, ¿no? Este es el pretexto que utilizan, por ejemplo, los futbolistas que viven en lugares a nivel del mar para jugar, por ejemplo, en ciudades altas como La Paz, como Cochabamba o como lugares altos, ¿no? Dicen que hay menos oxígeno, de hecho. Y de hecho, pues se puede percibir que hay disminución de oxígeno, pero la concentración sigue siendo la misma. Si ustedes se paran en el monte Everest, o sea, este es el monte Everest, si se paran en la punta del monte Everest y se paran en un lugar que esté a nivel del mar o incluso en Holanda, que está más bajo que el nivel del mar, la concentración de oxígeno va a ser lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, el FiO2 va a ser el mismo. ¿Y cuánto es la concentración de oxígeno? Todo este aire, la concentración del aire que hay en el monte Everest y a nivel del mar es el mismo. ¿Cuál es la concentración? El aire ambiente tiene un 78.0.3% de nitrógeno. La concentración de oxígeno es aproximadamente 20.99%, que lo podemos redondear a 21%, ¿no? Esa es la concentración que hay en la altura, a nivel del mar, en todo lado. Hay otros gases también en el aire ambiente, que son el argón, por ejemplo, el CO2, con esa concentración tan bajita, 0.03%, y otros, ¿no? Como el neón, el criptón, etcétera, epsilon, etcétera. Otros gases también hay. Pero los más importantes son el nitrógeno y el oxígeno, ¿no? Que son esas las concentraciones. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia entre el monte Everest? Si ustedes suben al monte Everest, pues se van a desmayar porque en realidad el oxígeno no va a llegar adecuadamente a sus pulmones. Pero no es por la concentración, sino es por otro elemento que se llama presión atmosférica, ¿de acuerdo? Lo que sí es diferente en el monte Everest y a nivel del mar es la presión atmosférica o la presión barométrica, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, la presión barométrica sí varía. Varía a nivel del mar, varía a nivel de las alturas y cada nivel de altura va a tener su propia presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a nivel del mar, esa presión va a ser muy fuerte. Hay mucha presión atmosférica. Entonces, como hay mucha presión atmosférica, pues el oxígeno entra con mayor facilidad a nuestros pulmones. Y entonces
pues hacemos menos esfuerzo para meter ese oxígeno. Básicamente, pues por tanta presión que hay, el oxígeno llega muy fácilmente. A diferencia del Monte Everest, donde esa presión es bien bajita y esa presión hace que no entre con facilidad el oxígeno y por esa es la razón por la que se desmayan, por eso necesitamos aclimatarnos, etcétera, etcétera, y por eso hay patologías en la altura, ¿no? La presión barométrica. ¿Cuánto es a nivel del mar? 760 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es en el Monte Everest? 250 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración de oxígeno sigue siendo la misma. Lo que sí varía es la presión atmosférica. Bien. Dos elementos que hay que considerarlos. Todo esto lo que estoy hablando es para calcular el gradiente. Todo esto. Otra situación u otra variable que sí es importante analizarlo es la presión de vapor de agua, que básicamente es la presión que se va a generar por la evaporación del agua, así como tal, ¿no? Todo el revestimiento de los bronquios, la tráquea y los bronquiolos, etcétera, etcétera, tiene que estar húmedo. ¿Y cómo se logra esa humedad? A través de la temperatura. Normalmente esa humedad se va a ir evaporando por nuestra temperatura de 37 grados, ¿no? Porque es la temperatura normal. Se va a ir evaporando y va a mantener a estos pulmones y estos bronquios humedecidos, ¿no? Y este paso de esa evaporación genera cierta presión. Y esa es la presión de vapor de agua. ¿Cuánto es esa presión? 47 milímetros de mercurio, ¿no? Por eso también cuando hay problemas respiratorios, por ejemplo, si esto se seca, por ejemplo, cuando el paciente se deshidrata o tiene fiebre y se deshidrata, entonces esto se seca. Y esa es la razón por la que pues, a veces los pacientes están tose, y están buscando un antitusígeno, cuando en realidad lo único que necesitan es hidratarse más, tal vez hacerse unas vaporizaciones y ya con eso pues, va a mejorar, ¿no? Pero eso es 47 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos calcular cómo ese oxígeno se va moviendo a través del sistema respiratorio. ¿Y cómo hacemos esto? Calculando cómo es la presión alveolar, cómo llega la presión a los alveolos. Y eso se puede calcular, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula o cuál es la fórmula? Esta es la fórmula, ¿de acuerdo? Esta fórmula es bien importante que la sepan. ¿Qué nos dice la fórmula de la presión alveolar? Nos dice que la presión alveolar es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua. Y este resultado lo multiplicamos por el FiO2 y lo restamos menos la presión parcial de dióxido de carbono entre 0.8. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sabemos esta fórmula, podemos calcular la presión alveolar. ¿Cuánto es el valor normal de la presión alveolar? 75 a 100 milímetros de mercurio. Bien. Entonces, cuando ya sabemos esta fórmula, ya sabemos también de dónde vienen todas estas variables, ¿no? La presión barométrica, de dónde había venido y qué había sido la presión barométrica, y ya lo sabemos, ya lo entendemos. La presión de vapor de agua, qué es y de dónde viene y cuál es el valor, también ya lo sabemos. El FiO2, qué es, no es más que la concentración de oxígeno, que también ya lo sabemos. Entonces ya sabemos. Este valor sería el único que necesitamos de la gasometría de la presión parcial de dióxido de carbono, que esto lo tenemos que dividir entre 0.8. Y el valor normal también es importante. Entonces, sabiendo de dónde viene todo esto y cuáles son las explicaciones, tenemos una gasometría común y corriente o una gasometría como tal. Y lo que vamos a hacer es calcular la presión alveolar, ¿no? Entonces, pues lo único que hacemos es reemplazar valores. Tenemos la presión barométrica, la presión de vapor de agua, el FiO2, la presión parcial de dióxido de carbono y todo esto entre 0.8. Bien, entonces lo que tenemos que hacer o que necesitamos de la gasometría para calcular la presión alveolar es el dióxido de carbono nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión barométrica a nivel del mar es 760. ¿Cuánto es la presión de vapor de agua? 47. ¿Cuánto es el FiO2? 21%.
No podemos poner 21%, entonces lo dividimos entre 100 y el valor nos sale 0.21. ¿Y cuánto es el valor de la presión parcial de dióxido de carbono? Acá está, 47.4 y aquí lo ponemos y eso lo dividimos entre 0.8. Y lo único que hacemos es hacer la operación. Tenemos un resultado de 59, la resta de esto 703. Y la operación de esto, 713 por 0.21 menos 59.21, nos sale 90.48. ¿Cuánto habíamos dicho que era el valor normal? El valor normal era de 75 a 100. Entonces, pues está dentro de lo normal, ¿no? Entonces, esa es la presión alveolar. Eso es, digamos, como que el oxígeno llega hasta el alveolo. Si este valor es más bajito, por ejemplo, 60, nos indica que algo está obstruyendo, que algo no le deja entrar al alveolo a esa presión. Entonces, ahí hablamos de procesos obstructivos, por ejemplo. Asma, por ejemplo, hablamos de POC, o de algo que está obstruyendo y que no deja que entre hasta el alveolo, ¿no? Entonces, así se puede entender la presión alveolar. Hagamos el ejercicio. Tenemos la fórmula y tenemos la gasometría. ¿Cuánto es la presión alveolar en este paciente? Hagan el ejercicio. Ahí está. Supongamos que ya vamos a trabajar con otra presión barométrica. Supongamos que el primer paciente estaba a nivel del mar y este otro paciente está en Cochabamba, que la presión atmosférica aquí es aproximadamente 580, dicen algunos libros, 560, dicen otros, 564. Supongamos que está en Cochabamba. ¿Cuánto va a ser la presión alveolar de este paciente? Hagan el ejercicio, a ver, y pónganlo en el chat. A ver, vamos a hacer también. ...67 entre 0.8... 83.75. 564 menos 47, 517 por 0.21 menos 517 por 0.21, 108.57 menos 83.75, 83.75, 24.82. Ese es el valor de la presión alveolar. ¿Qué opinan de ese valor? Está muy bajito, ¿no? $24.82, sí, exacto. Lo mismo que hemos calculado. Ahí tenemos, y ese es el resultado de la presión alveolar. Entonces, ¿para qué nos sirve la presión alveolar? Nos sirve para ver más o menos cómo está llegando el oxígeno al alveolo, cómo está la presión alveolar en el alveolo como tal. Porque el siguiente paso es ver cómo se encuentra esta membrana. Ustedes recuerdan esto en histología, la membrana alveolo-capilar estaba compuesto de algunas capas. ¿Cuáles eran esas capas? El epitelio alveolar, la membrana basal, el intersticio, la membrana basal del capilar, el endotelio capilar y los hematíes y aquí los alveolos como tal. Entonces, esta es la barrera alveolo-capilar, ¿no?
Entonces, ¿cómo está esta barrera alveolo-capilar? Se puede calcular o se puede demostrar a través de un valor o de los valores que se llaman el gradiente alveolo capilar, ¿no? Entonces, eso es el siguiente paso que debemos hacer. El gradiente alveolo capilar. ¿Y cuál es la fórmula o cómo se hace esto? Nada más que la resta de la presión alveolar menos la presión parcial de oxígeno. ¿Y cuánto es el valor normal? Miren, por ejemplo, esta presentación la he sacado de otro libro, donde dice que el valor normal es de 20 a 60 incluso, ¿no? Pero el artículo que hemos pasado decía máximo 20. Entonces, tampoco hay un consenso para decir cuánto es el gradiente alveolo, pero vamos a tomar como un punto de corte 20, ¿de acuerdo? Ya 60 ya sería muy alto, pero ya 80, 90 es muy alto, entonces ahí no hay duda, digamos, ¿no? Tal vez quede duda cuando sea 40, 50, ahí tal vez está como que algo está ocupando acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, también hay valores o debate en cuánto es el valor normal del gradiente. Bien, pero ahorita no es el debate ese. La idea es calcular el gradiente alveolo arterial. Una vez que tenemos el cálculo de la presión alveolar, lo que tenemos que hacer es restar la presión parcial de oxígeno. ¿Y de dónde sacamos esto? Pues de acá, de la gasometría, que es 80.3. Y en este caso, 90 menos 80.3, el gradiente alveolo capilar es de 10. Quiere decir que aquí no hay nada en el pulmón. El pulmón es prácticamente sano, está bien el pulmón, deja pasar fácilmente el oxígeno y no hay nada que impida que ese oxígeno pase del alveolo al capilar. Eso es el gradiente alveolo capilar y así se calcula. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se utiliza esto o cómo podemos utilizar? Pues una vez que hemos calculado el gradiente, tenemos dos opciones, que esté bajito o que esté alto, ¿no? Si está bajo o menos de 20 o menos de 30, ya si quieren, no hay una enfermedad pulmonar. El problema de su hipoventilación o de su insuficiencia respiratoria es otro, pero el pulmón está bien. Y si el gradiente alveolo capilar está muy alto, 50, 60, 70, 80 o 100, entonces quiere decir que hay algo que no deja que el oxígeno pase adecuadamente desde el alveolo hasta el capilar, ¿no? Entonces es importante y por eso era la razón por la que tenemos que calcular esto. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un paciente que tiene un CO2 de 76, por ejemplo. Entonces ya concluimos con este valor, que el paciente está en una acidosis respiratoria. Lo primero que tenemos que hacer cuando está con una acidosis respiratoria es ver la compensación. Y utilizamos las fórmulas, ¿no? Por cada 10, 1 y por cada 10, 4 a 5 en crónicos. Entonces el paciente tiene acidosis respiratoria y lo siguiente que vemos es la compensación. Y a través de esta fórmula o de esta regla de compensación, concluimos que es una acidosis respiratoria compensada crónica, en este caso, ¿no? Lo hemos ido haciendo rápido porque pues, el tiempo nos está pisando y de hecho, pues no tenemos mucho tiempo y nos falta ver oxigenoterapia y vía aérea todavía. Pero eso vamos a verlo el día de mañana ya nomás. Pero, pues así se hace una evaluación de un paciente que tiene un problema respiratorio. Ahora, el siguiente paso en ese paciente es calcular el gradiente alveolo capilar, ¿no? ¿Y cómo se calculaba? Con la fórmula. Entonces, si tenemos un resultado de un gradiente alveolo capilar en un paciente donde el gradiente sea menos de 10 o menos de 20 o hasta menos de 30 si quieren, o menos de 40, pero que no sea que no sea más de 40, entonces estamos ante un problema donde no hay enfermedad pulmonar. Entonces, cuando tenemos el resultado de un gradiente bien bajito, tenemos que pensar en esto, en que hay una patología neurológica principalmente. ¿De acuerdo? Entonces, podemos pensar en depresión del sistema nervioso en un evento agudo, depresión del sistema nervioso, por ejemplo, una encefalitis o un trauma de cráneo o intoxicación por drogas, algún narcótico, barbitúrico o benzodiazepinas.
¿de acuerdo? O si esto es crónico y tenemos un gradiente igual bajito, podemos pensar en enfermedades neuromusculares, por ejemplo, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, un Guillain-Barré o una distrofia muscular, ¿no? Entonces, de esa forma, pues vamos a abordar. Si un paciente tiene acidosis respiratoria crónica y tiene el gradiente bajito, entonces pensamos en estas patologías, algo que no deja ventilar adecuadamente esos pulmones, ¿no? Ahora, si tenemos un paciente con acidosis respiratoria y el gradiente alveolo capilar nos sale más de 30, más de 40, o más de 20 en ancianos, o más de 50 en ancianos, estamos ante una enfermedad pulmonar propiamente dicha, ¿no? Y si tenemos un cuadro de una acidosis respiratoria aguda y un gradiente elevado, estamos ante una obstrucción de la vía aérea o relacionado a algo agudo, un asma, neumonía, algo pulmonar. Y si estamos ante una acidosis respiratoria crónica y tenemos un gradiente elevado, normalmente pensamos en patologías pulmonares crónicas como el EPOC, bronquitis crónica o enfisema, ¿no? Son patologías que podemos o debemos pensar. Así se aborda la acidosis respiratoria y así es la importancia del gradiente. ¿Qué pasa en el otro extremo, que es la alcalosis respiratoria? La alcalosis respiratoria, pues lo mismo. Vemos la compensación a través de la regla de compensación, evaluamos el gradiente, calculamos el gradiente y a través del cálculo del gradiente tenemos las dos opciones, que el gradiente sea normal o bajito, entonces no tiene patología pulmonar, o que el gradiente sea muy alto, entonces tiene patología pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo, que la diapositiva no está tan bien, pero bueno, tenemos un paciente con pH de 7.53, un CO2 de 26, un PO2 de 91 y un CO2 de 90, de 20, ay, ¿cuánto era? No me acuerdo. Por la regla de compensaciones, hemos concluido que este paciente tiene una alcalosis respiratoria compensada aguda. Y entonces, lo mismo, el siguiente paso es calcular el gradiente alveolo capilar. Y una vez calculado el gradiente alveolo capilar, si el valor del gradiente alveolo capilar nos sale menos de 10 o bajito, pensamos en algo neurológico. Y si el evento es agudo, si es una alcalosis respiratoria aguda y el gradiente alveolo capilar normal, pensamos en dolor, ansiedad, que el paciente tenga fiebre, que tenga una meningitis en el evento agudo, un trauma inicial, una anemia severa o intoxicación por salicilatos, donde hay hiperventilación. O si la alcalosis respiratoria es crónica y un gradiente alveolo capilar normal, ¿en qué condiciones pensamos? En embarazo, hipotiroidismo o falla hepática, ¿no? Ahora, si el paciente tiene una alcalosis respiratoria y le calculamos el gradiente alveolo capilar y encontramos que el gradiente alveolo capilar está muy elevado, más de 20, más de 30, estamos ante una patología pulmonar. Si la alcalosis respiratoria es aguda y un gradiente alveolo capilar elevado, podemos estar ante una neumonía, ante un edema pulmonar, ante una tromboembolia pulmonar, ante una aspiración, falla cardíaca, sepsis, o si estamos ante una alcalosis respiratoria y con un gradiente alveolo capilar muy elevado y es un evento crónico, estamos ante un TEP, falla pulmonar con aspiración, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso sirve evaluar el gradiente alveolo capilar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lo mismo, lo mismo. Bien, entonces, bien, ¿hay alguna pregunta, algún comentario?
El comentario, hablando de Electro, ¿será que nos puede pasar las presentaciones que faltan de Electro? Sí, no se preocupen, los vamos a subir junto con lo que falta. Y los videos también, solo que el video salió muy grandote, por eso no se pudo subir. Creo que lo voy a subir al Drive o algo así, para que lo puedan descargar de ahí. Bien, nos falta 10 minutos y creo que en 10 minutos no vamos a poder avanzar esta parte de oxigenoterapia que también es muy, muy importantísimo. Entonces creo que con esto estaríamos acabando, salvo que haya alguna pregunta, alguna duda. Bueno, de todas maneras, si hay alguna duda, alguna pregunta, hasta el día de mañana pueden ir pensando, comentando. Mañana vamos a hacer ejercicios. Lleven calculadora, lleven hoja de cuaderno, lápices, lapiceros. Vamos a ver la parte de vía aérea también. Es algo muy importante. Vamos a verlo de una forma muy detenida, muy importante. Y pues vamos a salir de dudas también de las cuestiones que puedan salir en el transcurso de la tarde. No se olviden hacer las tareas, están ya en la Classroom. Obviamente todo eso tiene que venir con calificaciones, es algo que exige la universidad y pues tenemos que cumplir. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención y hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor.